tiene arrinconado a otro en plena calle. Le dice, me voy a desnudar, ve. Y lo cumple. Vaya, haceme un pase. Le llora, haceme un pase, vaya. Haceme un pase y fue tantas. Mientras el otro individuo evita a toda costa la pelea. El hombre encandilado se echa unos alaridos bien raros, pidiendo pelea y por si no fuera suficiente con el pantalón abajo. El otro le responde relajadamente, yo no voy a pelear con vos, loco. Añorar una pelea es sinónimo de frustración contenida y no necesariamente es solo el efecto de la situación, sino de muchas otras que vienen arrastrando. Al final, el más dañado es el que más sufre, es el que piensa que es correcto resolver las diferencias a puro golpes. Tranquilo, hombre, por favor. Buenas tardes a todos, qué bueno que puede informarse a través de Impacto BTV Meridiano, en nombre de Andrómeda Díaz, Carlos Ramos, su servidor, y todo el equipo de BTV ya listos para informarles. Bueno, un video que se ha viralizado en redes sociales realmente y que deja al descubierto que en nuestro país algo realmente está ocurriendo en la mente de cada uno de nosotros. Es inexplicable cómo este caballero busca agredir a alguien más con una roca en su mano, pero de paso se desnuda. No sabemos, y no queremos juzgar obviamente, pero pareciera de que anda bajo los efectos de algún tipo de alucinógeno, porque una persona, en primer lugar, que desde que se va a enfrentar a otra tiene un problema, pero que ya se empieza a desnudar, bueno, hay que estar alertas, por favor, mucho cuidado, y nuevamente hacemos el llamado constante a la paz. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos, y a cada uno de nuestros televidentes. Y como usted lo ha dicho, muchos quedamos con esa pregunta, no le encontramos lógica al momento de este enfrentamiento y por supuesto nos quedamos con la actitud de la persona de camisa roja que ha dicho no a la violencia, no a pesar de tener ese tipo de confrontaciones por parte de la otra persona, así que no ha cedido a la violencia. Es importante que nosotros también pongamos freno y como dicen por ahí también, donde hay un loco, que no existan dos para evitar más tipos de estos enfrentamientos en las calles que nosotros le hemos mostrado a través de estos videos en Impacto BTV Edición Meridiano. Así que le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Sectores sociales encienden las alarmas por la pugna interna entre concejales. La desconfianza en el proceso electoral va en aumento. Solo una vez ratificado, analistas de seguridad cuestionan el silencio del Congreso Nacional sobre una medida que debería proteger al pueblo, pero parece estar en el abandono. Batalla legal en marcha. El vicecanciller Antonio García confirma que ya se presentó un recurso en defensa de los hondureños amparados bajo el TPS ante las decisiones del presidente Donald Trump. Vacunación en crisis. Apenas un 30% de cobertura contra el sarampión en la región metropolitana de San Pedro Sula. Autoridades temen un posible brote. En las noticias internacionales, vuelven las armas. Washington reanuda el envío de armamento a Ucrania en medio de la escalada del conflicto con Rusia. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándole, y es que las constantes peleas y la falta de acuerdos entre los concejales abonan para que el país se encuentre de cara a una crisis electoral
Desde el Centro de Estudios para la Democracia advierten que esto podría generar una mayor incertidumbre y falta de confianza en las elecciones. Gabriela Plata tiene sus reacciones. Gabriela. Así es, gracias compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con Osiris Payes en relación cómo califican esto que ha sucedido, estas disyuntivas entre los concejales y asimismo esta denuncia que ha presentado Marlon Ochoa ante el Ministerio Público y este llamado que ha efectuado el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. ¿Qué panorama se figura para estas elecciones? ¿Estaríamos a merced de una crisis democrática? Muy buenas. Muy buenos días. Efectivamente, ayer vimos, ¿verdad?, cómo detonó la crisis dentro del Consejo Nacional Electoral. Dentro del ejercicio monitoreo que hemos venido realizando desde el Centro de Estudios para la Democracia, hay que decirlo, esta crisis está marcada y continúa estando marcada por la falta de consensos en el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral. El artículo 279 de la Ley Electoral establece claramente que los lineamientos para la transmisión de resultados deben de darse por consenso. Y es evidente que el cumplimiento de este artículo pues no se dio, y es por eso que nos encontramos a las mayores fuerzas políticas impulsando sus movimientos, impulsando a su militancia, pues a defender cada uno su postura. En ese sentido, ¿por qué es preocupante este punto? Porque hay que recordar que el sistema de transmisión de resultados y sus lineamientos son los que el 30 de noviembre nos van a demostrar quiénes resultaron ganadores y quiénes resultaron perdedores. Y con este cuestionamiento que se está haciendo desde ahora y esa polarización que está generando esta falta de consenso en los lineamientos, pues nos lleva a un escenario muy crítico, un escenario nada deseable, pero muy probable, en el que tanto las fuerzas políticas como los ciudadanos terminen no aceptando estos resultados. Es decir, de que las elecciones del 30 de noviembre podrían no concluir ese día porque las fuerzas políticas y la ciudadanía pues generará confrontación, ¿no? Porque no está satisfecho y no hay legitimidad y desconfía del órgano que está a cargo pues de regir las elecciones. Osiris, también es importante argumentar esto que ha pasado, ese boicot que como muchos lo califican, donde no se les permitió a los ofertantes poder ingresar para poder continuar con este paso sumamente crucial dentro del cronograma. Esto que nos deja prácticamente pues una situación sumamente condenable. Efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, todo esto viene viciado, ¿no? La génesis de este conflicto se genera en el no cumplimiento del artículo 279 porque no hay consenso y pues los que no tienen consenso responden impidiendo que los oferentes presenten sus ofertas. Sin duda alguna, pues esta ruptura va a generar retrasos significativos en el cronograma electoral porque se va a estar centrando, el foco va a ser en la necesidad y cómo la ley electoral establece tiempos razonables para la contratación de este sistema. Desde el CESPAT consideramos que mientras las fuerzas políticas representadas a través de los consejeros no se sienten y logren consensos en cuanto a cómo debe ser la transmisión de resultados, pues estos conflictos los vamos a ver constantemente a partir de aquí en todo el proceso electoral. Bueno, muchas gracias, Osiris, le agradecemos. Interesante conocer este análisis. Compañeros desde sociedad civil cuestionan prácticamente estas decisiones por parte de los consejeros, donde instan a que estos puedan consolidar un diálogo y asimismo consolidar esta unanimidad en los votos, ya que esas decisiones que ellos tomen serán cruciales para el sistema y las elecciones que se aproximan en el país. Con este informe regreso con ustedes hacia los estudios centrales. Gracias, Gabriela. Y siempre en temas electorales, desde el sector oficialista rechazan acciones tomadas por las concejales Ana Paula Hall y también Cosette López, pidiendo que se desarrolle un proceso electoral transparente, donde afirman también que el Pleno de Consejeros deberá comparecer ante el Congreso Nacional para rendir cuentas. En las calles el pueblo está exigiendo, el pueblo no quiere que volvamos a las actas de Fulton, el pueblo no quiere que volvamos a la curva de Baxon, y precisamente esos son los actores que hoy quieren dirigir el proceso electoral y no lo vamos a permitir. El pueblo hondureño tiene que salir masivamente a las calles a exigir que el 30 de noviembre hayan elecciones limpias, porque eso depende que nuestro país salga adelante. Ya no podemos seguir nacional como el primer poder del Estado. Tiene que convocar
a estos concejales para que nos expliquen a cuenta de qué quieren volver a esos sistemas arcaicos, a esos sistemas en los cuales lo único que le trajeron fue luto y dolor al pueblo cuando se robaban las elecciones y el pueblo salía a exigir y lo masacraban en las calles. ¿Cuántos muertos hubieron cuando se robaron, cuando le hicieron fraude al payaso que hoy se está uniendo con ellos? Aquel que dijo que había que dejar libre las calles, que se le fue a rodear a los gringos y que hoy pretende y que se ha unido con ellos para seguir mancillando el pueblo. Ya estaremos retomando este tema del Consejo Nacional Electoral y todas las reacciones que ha tenido, pero han pasado un poco más de 24 horas desde que el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del TPS para los hondureños, afectación que tendrá a más de 55,000 compatriotas amparados en este programa. Y hace unos minutos la presidenta Xiomara Castro en su cuenta de X ha exteriorizado su mensaje justamente y qué es lo que piensa respecto a esta cancelación. Y lo leemos textualmente. La cancelación del régimen de protección temporal TPS es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política y representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños. A ellos les digo con firmeza, no están solos. He instruido a nuestra Cancillería a utilizar todos los recursos que permite la ley y a redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos. El gobierno de Honduras los abraza donde quiera que se encuentren y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos buscando una salida humana con el fin de evitar una expulsión masiva y apelando al interés mutuo de preservar una relación estrecha y la vigencia de los diferentes tratados internacionales. Eso ha posteado o ha escrito en su cuenta de X la presidenta Castro, mostrando un apoyo para los tepecianos que han quedado sin este derecho y que lo tilda como un duro golpe. Siguiendo con temas electorales, algunos diputados liberales señalan a colectivos de Libertad y Refundación de oponerse al proceso de licitación pública para el TREP. Sobre este tema nos amplía más las opiniones y el reporte de nuestro compañero Walter Pérez a esta hora de la tarde. Con usted, Walter. Gracias, compañeros. El diputado Alberto Cruz me acompaña a esta hora. Bueno, el Congreso Nacional ha convocado a los consejeros del CNE, diputado, para dar un informe, qué es lo que está pasando referente a las elecciones del 30 de noviembre. Así es, creo que es oportuno escuchar a los consejeros. Recordemos que el día de ayer se atentó contra el proceso electoral en el CNE cuando colectivos de Libre impidieron que las empresas oferentes presentaran esas ofertas para el sistema de transmisión de datos electorales de manera preliminar. Sin embargo, vemos que si hubiese sido otros los actores, ya el Ministerio Público hubiera procedido. Ahí estamos hablando de un delito electoral. ¿Quién está comandando esos colectivos que están impidiendo que se lleve a cabo el proceso de licitación pública? Gracias a Dios, la Ley de Contratación del Estado también dio una salida y se pudo prorrogar este plazo para que estas empresas puedan presentar. También escuché al jefe del Estado Mayor Conjunto diciendo que iba a resguardar el CNE. Creo que eso sí también es oportuno, es necesario, porque el que impide el proceso de licitación está cometiendo un delito electoral. Hay que llegar detrás de eso, qué es lo que está sucediendo. Y si se está cometiendo, perdón, diputado, un delito, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Bueno, esas son las preguntas. Mire que aquí los patos le disparan a las escopetas. Fue el consejero Marlon Ochoa el que fue a presentar una denuncia al Ministerio Público en contra de funcionarios del CNE, simplemente por haber permitido la prórroga o la prórroga del plazo para las empresas oferentes, y eso lo permite la Ley de Contratación del Estado. Pareciera que el verdadero interés que tenían los colectivos de Libre era provocar que se declarara desierto y que nos viéramos obligados a una contratación directa, algo que las consejeras no lo permitieron en ningún momento, y yo les felicito y me solidarizo con ellos ante las amenazas y las intimidaciones que han venido sufriendo durante todo este proceso electoral. ¿Están siendo mandados por alguien o los colectivos?
Mire, muchas de esas personas de los colectivos no sabían ni en qué andaban, solo sabían que tenían que impedir que la gente y que las empresas entraran por los portones del edificio del CNE. Entonces estoy claro que alguien comanda y tiene que ser el Ministerio Público que haga estas investigaciones. Estamos ante un delito electoral y lastimosamente pues no hemos visto ningún comunicado ni una posición firme de parte del Ministerio Público hasta este momento. Esperemos que durante este día sí suceda. Muchas gracias, muy claro el diputado Alberto Cruz del Partido Liberal de Honduras. A mi reporte, compañeros, con ustedes. Vamos nuevamente en nuestra agenda informativa y es que para la sesión de este día están convocados los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Para algunos precandidatos aseguran que ya hay un acuerdo y que esa visita será meramente protocolo, pero que sea José Luis Castellanos que nos amplíe más de esta información. José Luis. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, bueno, luego de todo lo sucedido el día de ayer, hablando precisamente del Consejo Nacional Electoral, el día de hoy comparecerán ante el Congreso Nacional. ¿Qué probabilidad exista de que ya haya un cambio en cuanto a la división interna? Para hablar sobre ello me encuentro en compañía del doctor Nelson Ávila, también candidato a la presidencia por el partido Pinus. Doctor, esta comparecencia de los 3 consejeros el día de hoy entre la Cámara Legislativa, ¿qué podría cambiar para que ya exista esa desunión? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Se van a poner de acuerdo. O sea, se han puesto de acuerdo en distribuirse todo el Estado, se han puesto de acuerdo en distribuirse todas las embajadas, se han puesto de acuerdo también en protegerse de muchos actos como perseguir a unos y dejar a otros afuera, como hay resoluciones que se concentran o se focalizan en 1 o 2 personas y excluyen al 99.99% del resto. Aquí hay en realidad personas que han cometido delitos en los 3 partidos, ¿verdad? Usando también fondos constitucionales, inconstitucionales esos fondos y al mismo tiempo usando la corrupción. Eso es parte de la historia, no lo digo yo, lo dice la historia. Y entonces lo que ocurrió ayer, todo este tipo de elementos, es porque no se han puesto de acuerdo sobre el método para imponer uno sobre el otro su propia voluntad. Porque en el pasado un partido le ha impuesto a los otros 2 partidos que han estado normalmente como partidos en pugna, y ahora ocurre un fenómeno a la inversa. La diferencia de ellos solamente la forma, el fondo es el mismo. Pero ¿qué podría cambiar en menos de 24 horas el hecho de comparecer ante el Congreso Nacional? ¿Por qué hoy ya se podrán poner de acuerdo, doctor? Bueno, por una sencilla razón, porque ya los jefes de ellos, a cada uno de ellos les dijo que se presentasen ante el Congreso para esos efectos, y quienes se ponen de acuerdo no es los magistrados con los diputados o los concejales con los diputados. Quienes se ponen de acuerdo y a veces tienen problemas son quienes controlan a los partidos políticos. ¿Esto va a ser tema protocolario entonces el hecho que hoy vayan ellos hoy? Como siempre ha ocurrido lamentablemente en nuestra nación, es como un tema protocolario, por ejemplo, cuando la Fiscalía dice que va a ser una persecución pero focalizada en las personas que los mismos dueños de los jefes de los partidos le plantean, pero excluye exactamente otras iniciativas que él está obligado también a efectuar. ¿Ya se podría entonces continuar de manera normal con el cronograma electoral una vez de esta decisión del día de hoy, doctor? Vea, en Honduras casi todo en realidad está sujeto a negociaciones casi diarias. Y sobre todo cuando la gente funciona bajo una racionalidad caótica, usted no puede decir que ya todo se arregló, no, al contrario. Esta es en realidad una especie de cortina de humo para algunos de ellos. No se olvidan que hay diversos escenarios, y hay escenarios desde golpes de Estado, autogolpes, primarias, sustitución al mismo tiempo a última hora de candidaturas presidenciales, que no le quepa duda, y también lo que de una u otra forma algunos también sueñan, y en eso sí se ponen de acuerdo, en que independientemente de quién gobierna, los 3 gobiernan. Perfecto, muchísimas gracias. El doctor Nelson Ávila, quien es candidato también a la presidencia. Su opinión en cuanto a esta situación: el día de hoy los 3 consejeros comparecerán ante el Congreso Nacional y de ahí podrían ya ponerse de acuerdo en lo que es el sistema de transmisión de resultados preliminares. Mi reporte hasta ahora, compañeros, con ustedes. Gracias, José Luis. Y es que ante los hechos ocurridos a las afueras del Consejo Nacional Electoral, entendidos en la materia señalan que es un delito que turbas partidarias interrumpan el calendario electoral.
El Consejo Nacional Electoral tomó una decisión en pleno y por mayoría de votos de incorporar un mecanismo especial de escrutinio de actas previo a la declaratoria de resultados. Eso está contemplado también en el artículo 53 de la ley electoral. Eso no es malo. Lo malo es que se lleven turbas al Consejo Electoral para impedir el cumplimiento del calendario electoral. Y esto lo contempla el Código Penal como un delito en su artículo 544. Por lo que ayer debieron haber habido capturas de esta gente que fue e interrumpió el calendario electoral. Lo grave de esto, insisto, es que lejos de adoptar la ruta legal para interponer el desacuerdo ante lo que apruebe el Consejo. Y el presidente del Colegio de Abogados asegura que la interrupción del proceso de licitación del TREP es grave para la democracia del país y esta acción hecha por los colectivos de Libre puede llegar a ser constituido de delito. Lo personal y en mi condición de presidente, yo lo que le puedo decir es que fue muy grave lo ocurrido el día de ayer a las afueras del CNE, del Consejo Nacional Electoral, algo nunca visto. Nunca habíamos presenciado nosotros de que se impidiera en cualquier proceso de contratación presentar ofertas. Fue una interrupción a lo que es el cronograma electoral. Pareciera de que es motivado por partidos políticos, lo cual es totalmente indebido, es inconstitucional, puede llegar a ser constitutivo de delito. Y todavía, después de esto, vemos algo que lo que provoca algo tan grave es justamente de que se presenten enmiendas para que se corran los plazos y que las propuestas o las ofertas para lo que es la contratación del sistema de transmisión de resultados pues se presenten en fecha diferente a la establecida. Entonces surge la pregunta, lo que hizo el CNE por medio de esta comisión de compras y contrataciones electorales, ¿es correcto? Y la respuesta es que sí. Incluso la denuncia que presenta el consejero Ochoa es alegando de que existió usurpación de funciones, de que hubo prevaricato administrativo, cuando me he tomado el tiempo de revisar las enmiendas anteriores y todas se desarrollaron de igual. Siguiendo con más temas, los economistas aseguran que la clase política del país está mandando un mensaje malo a los inversionistas extranjeros, problema que impacta negativamente en la economía de Honduras. Bueno, afectan la estabilidad, la percepción de estabilidad y los riesgos de inestabilidad que afecta al final las decisiones de inversión en temas económicos. Digamos, sabemos que la incertidumbre es un factor que en casi todos los periodos electorales nos ha afectado porque muchos inversionistas deciden posponer sus decisiones para esperar qué ocurre al final del periodo electoral, ver si el que pierda acepta los resultados o si hay una situación transparente o si se va a producir algún disturbios y problemas sociales. Recordemos que para que la economía funcione es cierto que necesitamos estabilidad macroeconómica, tener una inflación baja, tener una devaluación más o menos baja, manejable, pero también necesitamos que haya estabilidad política y el tema de seguridad interna y muchos otros factores que complementan esa estabilidad macroeconómica para que los inversionistas puedan tomar decisiones de mediano a largo plazo. Y el fiscal general Joel Zelaya también se ha referido a esto y ha dicho de que van a ser enfáticos ante las denuncias que puedan surgir. Escuchemos sus declaraciones. Estamos investigando el tema de Cedesol. Desde el día que se salió el video, nosotros desde ese momento ordené que se subiera una denuncia de oficio. Entonces, algo que debe tener claro el pueblo hondureño es que las denuncias por corrupción tardan, y ustedes saben muy bien. Los delincuentes de ayer hoy están siendo procesados, los de hoy serán procesados mañana y tengan la certeza que no vamos a distinguir colores políticos. Aquí hay casos millonarios que estamos investigando de 39.000 millones, caso del 911, caso de ONGs que estamos investigando, que
son millonarios. Y también vamos a dar las cifras cuando las tengamos en el tema de Sedesol. Pero quiero que sepa el pueblo hondureño que estos temas de corrupción, y ustedes muy bien lo saben, y lo saben las ONG que se dedican a investigar corrupción, que los temas de corrupción no son fáciles de investigar, requieren mucho tiempo para poder analizar cada transacción que se hizo, para dónde se fue, qué se hizo con el dinero. Es inconcebible. 1:28 p.m. y a esta hora Walter Pérez dialoga con expertos en temas de seguridad sobre el cuestionado estado de excepción, el cual para muchos no ha generado los resultados esperados. Con usted, Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña el experto en temas de seguridad, el abogado Germán Nicona. Bueno, referente al estado de excepción, abogado, una vez más ampliado, obviamente, múltiples denuncias, quejas por parte de algunos sectores que se sienten afectados por esta herramienta que está utilizando la policía, al parecer, para combatir la delincuencia, pero los índices de criminalidad, pues, seguimos viendo que siguen aumentando. Así es, ya hemos visto que el objetivo primordial fue atacar contra la extorsión y los delitos conexos, pero la extorsión va para arriba. Hay más de 300,000 hogares ahora nuevos inmersos en esta vorágine de la criminalidad organizada a través de una dinámica delictiva que lo que hace es cerrar muchas empresas porque no pueden continuar pagando la extorsión o impuestos de guerra. Y más aún cuando vemos que lo que se ha venido dando es que se han estado aprobando los estados de excepción parcial a través de un PSM y no ha sido ratificado por el Congreso Nacional. Particularmente todas aquellas acciones que hayan obstaculizado esas garantías constitucionales como el derecho de reunión, el derecho a la inviolabilidad del domicilio establecido en el artículo 99 de la Constitución y otras garantías que han sido soslayadas porque no fueron suspendidas en esa ratificación de más de 20 veces que se amplió el estado de excepción. Solo fue ratificada la primera del 6 de diciembre del 2022 y ahorita quieren curarse en salud y decir que el Congreso la va a ratificar hasta el mes de agosto. Pero todas aquellas quejas, más de 800, que se materializan en denuncias en el Ministerio Público, va a llevarse de encuentro a todos aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la policía y aún los agentes policiales y militares que hayan participado en esos allanamientos al margen de la ley. Y eso sí les va a limitar de los ascensos, se les van a seguir procesos y en los cuales hasta pueden ir presos por estar siguiendo líneas y directrices de una clase política maligna y perversa. Muchas gracias. El abogado y experto en temas de seguridad, Germán Nicona, referente a este escenario que obviamente es de suma importancia para el pueblo hondureño. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Y retomamos la agenda informativa, ya que un hombre de 42 años falleció tras ingerir una sustancia tóxica en la comunidad de Guanacaste Abajo, esto en Juticalpa, Olancho, en un hecho que, según versiones extraoficiales, estaría relacionado con un cuadro de depresión por problemas personales. El caso ha generado mucha consternación en la zona, mientras las autoridades investigan ocurrido y líderes comunitarios insisten en la necesidad de reforzar la atención en salud mental. Y hoy desde el Poder Judicial se está desarrollando la audiencia inicial para Miguel Ángel Ponce Larios tras ser vinculado en el caso Helios por la presunta comisión del delito de cómplice necesario en el cambio de al menos 29 cheques de fondos públicos que suman una cantidad que sobrepasa los 2.985.000 empiras. Efectivamente, en ese día, en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, un juez natural
designado está desarrollando la audiencia inicial contra el ciudadano Miguel Ángel Ponce Larios por considerarle cómplice necesario en el caso conocido como caso Helio. A él pues se le supone responsable de tres delitos: de lavado de activos, de fraude y asociación para delinquir, sustentado en la supuesta participación del imputado a título de cómplice necesario en el cambio de al menos de 29 cheques. También quiero acotar que también está involucrado en el expediente también a José Octavio Godoy Urbina, exfuncionario de la Casa Presidencial y actual diputado del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? A él pues se le supone como Y siempre en temas de seguridad, el involucramiento de miembros del sector transporte con grupos criminales persiste, ocasionando efectos en el mismo rubro. Esto lo asegura Dipanco tras la captura de los últimos meses de algunos operarios quienes fueron sorprendidos extorsionando a sus mismos compañeros. Vamos a estigmatizar ni generalizar. La mayoría de los conductores, cobradores y despachadores de estas rutas son personas honestas, honradas y trabajadoras que buscan llevar sustento a sus hogares de manera honrada. Pero hay algunos que están confabulados con grupos criminales y que están filtrando información para generar las extorsiones. Ahí es donde se está focalizando la operatividad y necesitamos el acompañamiento de los transportistas para seguir mejorando las condiciones de seguridad en los diferentes puntos y terminales del país. O sea que el involucramiento de conductores, ayudantes de este rubro, Mario, no ha terminado de estar en complicidad con estos delincuentes. Sigue siendo una realidad y los trabajos investigativos desarrollados por la Dipanco lo han puesto en contexto y lo han logrado evidenciar. Hay algunos transportistas que están relacionados con grupos criminales y que son los que recolectan información, generan las amenazas y muchos de ellos también recolectan el dinero que le vienen exigiendo a sus mismos compañeros de ruta. Y en más noticias, la cancelación del TPS para Honduras traerá consecuencias económicas para las MIPYMES. Cintia López nos amplía más estos detalles. ¿A qué se debe, Cintia? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, me acompaña en este momento don Efraín Rodríguez, asesor de la AMPI, porque, bueno, queremos consultarle si ya dimensionaron el impacto que tendrá pues esta decisión de la cancelación del TPS en la economía del país. Pues sí, realmente estamos con la expectativa desde el inicio del gobierno de Trump en Estados Unidos de que podía haber riesgo de cancelación. Ahora ya tenemos la mala noticia de que sí se dio. Ahora hay falta esperar de qué manera se va a dar este proceso de deportaciones que se pudieran dar en Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que el actual gobierno y el próximo gobierno inicien un proceso diplomático de acercamiento y negociación con el gobierno de Estados Unidos para poder disminuir el impacto que podía generar las deportaciones, ya que nosotros como país tenemos una alta dependencia en nuestra economía de la remesa que viene de Estados Unidos, y como sector de la micro y pequeña empresa que estamos en todos los municipios de Honduras, en todas las comunidades. Prácticamente estas comunidades, muchas de ellas dependen altamente de su economía de la remesa que reciben de sus familiares en Estados Unidos. Por lo tanto, muchas también microempresas se van a ver afectadas, ya que los hondureños, las familias hondureñas aquí adquieren productos y servicios que nosotros generamos como sector, y por lo tanto esta demanda se podría disminuir, afectando con el cierre y disminución de empleos en el sector. ¿Las zonas rurales van a ser las más afectadas con esto? Claro, sí, creo que serían una más afectada de algunos municipios donde ha habido gran cantidad de jóvenes que emigraron y han tenido, ahora son municipios que se les vio un crecimiento económico precisamente por la llegada de remesas, pero ahora podíamos caer en una recesión económica en estos municipios y también un cierre de gran cantidad de empresas. ¿Con ello se requieren entonces nuevas estrategias para poder dinamizar la economía en estos sectores? Claro, es importante que, y más que todo para el próximo gobierno, de que tengan estableciendo propuestas para fortalecimiento del sector con políticas públicas que vengan a generarnos un mayor apoyo para poder fortalecer nuestras empresas y poder generar más empleos, igual que los hondureños que puedan venir con un capital
para invertir en el país puedan tener la confianza para poner aquí su emprendimiento y tener una empresa familiar para poder subsistir aquí de nuevo en su país, y que también los hondureños que no vengan con recursos tengan la posibilidad de buscar a un financiamiento, o que también y que el sector empresarial pueda tener acceso a financiamiento para que podamos generar más empleos. Bien, muchísimas gracias a don Efraín Rodríguez, representante de las MIPYMES. Escuchaba usted la situación y el impacto que tendrá la cancelación del TPS para más de 55,000 hondureños en Estados Unidos. El informe a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Y siempre en este tema, el vicecanciller de la República, Antonio García, afirma que se ha presentado un recurso legal por la comunidad de tepecianos que permita declinar la decisión tomada por el presidente estadounidense Donald Trump. Pesar no está en el vocabulario de los tepecianos. Ellos llevan más de 20 años. Ahorita hay un recurso que se presentó el día de ayer ante un juez impugnando la decisión del presidente Trump. Este recurso fue uno parecido al que se presentó en el 2018 cuando el presidente Trump canceló el TPS para Honduras, y 5 años después el juez le dio la razón a esta asociación y se reinstauró el TPS. Puede pasar lo mismo, no se lo sabemos, pero mientras la demanda esté en curso, mientras haya apelaciones de los dos lados, esto puede durar de meses a años. Y por lo tanto, esa vía judicial que el juez tendrá la última palabra está ahí, y no es en 60 días que ellos van a regresar. Por lo tanto, queremos aclarar eso. Aparte de esa situación tan importante, está también la opción individual que cada tepeciano puede tener, algún... Entre tanto, la defensora de los derechos humanos, Ismania Platero, le recomienda a los hondureños que tienen familiares en los Estados Unidos que les aconsejen y que estaban amparados bajo el TPS que sigan buscando ayuda legal que les permita asegurar sus bienes y otras figuras también legales para evitar ser deportados a nuestro país. Nos amplía sobre este tema nuestro compañero Luis Durón a esta hora de la tarde. Con usted, Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, en torno a esto que ha pasado del día de ayer, pues donde ya se ha cancelado el TPS, y las recomendaciones que hace ella como defensora de derechos humanos es que si usted tiene un familiar en Estados Unidos y que estaba amparado el TPS, dígale que busque la ayuda legal. Y así Ismania nos explica por qué tiene que buscar esta ayuda. Ismania, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mira, hay que decirle a la población hondureña primeramente, porque esta va a ser fuertemente golpeada al no recibir dinero de los Estados Unidos, ya no hay remesas, entonces debe de tener calma, debe de ayudarle a su familiar enviándole hojas de antecedentes, toda la documentación que usted pueda, para que en los Estados Unidos los acogidos al TPS puedan argumentar junto con algún abogado allá, pues alguna otra figura migratoria, parar órdenes de deportación. Hay mecanismos legales que podrían ayudar a evitar que alguno de estos tepecianos regresara a Honduras, porque a pesar de que ya no están las consecuencias del huracán Mitch, pero sí seguimos teniendo un país no elegible para poder regresar. Es importante que los tepecianos en Estados Unidos busquen la guarda, cuidado, custodia de sus hijos, busquen proteger sus bienes, hagan poderes bancarios para que el dinero no quede engavetado en los Estados Unidos, porque Estados Unidos no devuelve el dinero. Todas esas cosas, además de proteger sus empresas, los bienes que compraron, tanto casas como vehículos y todo esto, es necesario protegerlos para que no queden pues en poder de las autoridades de los Estados Unidos, sino en sus familiares o en alguna persona de confianza. Esto va a dejar también separación de familias, esto.
Difícil, lo que más, el golpe más fuerte que tiene el tema del TPS es la separación de familias. Es algo doloroso y es un impacto muy fuerte porque imagina que se vengan los padres, por decirte algo, y la mayoría de estos no se casaron con ciudadanos norteamericanos, sino con personas latinas que tampoco están en un estatus de legalidad, no se casan con estadounidenses. Entonces, estas personas corren el riesgo de que en una redada, de que pueda haber una orden de deportación porque ya no tienen permisos de trabajo, ni de conducir, ni de operar. Entonces, puede ser que los agarren y los separen, ¿no? Y quedan los hijos allá y va a ser muy difícil después que ellos puedan volver a regresar a los Estados Unidos. Es importante crear un plan de acción a través de la app, por ejemplo, de una app que tenga ubicados a los núcleos familiares para en un caso de una redada que diga me detuvieron en tal lugar, entonces puedan ser localizados donde están y acudir pues a sus abogados, no se dejen, no vayan a audiencias virtuales, presenciales, que todo sea a través virtual y en coordinación con el equipo legal que puedan tener las organizaciones promigrantes o que de forma individual ustedes estén contratando. Gracias, Ismania Platero, defensora de derechos humanos. Ya han escuchado ustedes las acciones que tiene que recomendarle usted como que tiene una persona allá en los Estados Unidos que le tiene que decir, buscar ayuda legal para evitar pues perder sus bienes y también así de esta manera ser deportados. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Seguimos informándole, nos trasladamos hasta San Pedro Sula para conocer cuál es el estado de algunas de las personas que resultaron afectadas en el accidente del autobús y una rastra en Copán. Nuestra compañera Cristina Escobar nos amplía. Cristina. Así es, muchas gracias. A esta hora estamos junto a la relacionadora pública del Hospital Mario Catarino Rivas, Miriam Cardona, para conocer el estado de salud de las personas que ingresaron en este trágico accidente que sucedió en Copán. Se tenía la información de que había ingresado al final 5 más, pero usted tiene toda esta información más detallada. Muchísimas gracias por el espacio, informar a la población hondureña que a consecuencia de este accidente que se dio el día viernes, ingresaron a la sala de emergencia de pediatría del hospital 4 pacientes. 2 de estos pacientes ingresaron en un estado bastante crítico de salud, ingresaron entubados, fueron trasladados en helicóptero. Debido a que estos pacientes ingresaron como desconocidos, pues se dio un impasse, una mala información que queremos aclarar, que no surgió dentro del Departamento de Relaciones Públicas. Estos 2 pacientes fueron identificados en horas de la tarde, por lo que se dio el malentendido de que había ingresado 2 pacientes más, pero no. Estos pacientes fueron ya identificados por sus familiares en horas de la tarde, así que no tuvimos 2 ingresos más. Se trata de los mismos pacientes que fueron identificados por sus familiares. Estos 2 pacientes actualmente, de los 2 graves que le mencionaba, uno de ellos afortunadamente ya salió de su estado crítico. Se trata de un niño de 6 años. Él ya fue subido a sala, estaba sin oxígeno, sin trauma, sin fractura, ingresó con un TEC severo, sin alteraciones y está evolucionando de muy buena manera. El otro paciente de 17 años, él tiene una hemorragia cerebral. Él continúa entubado, siendo vigilado por todo el personal médico y de enfermería. El siguiente paciente de 15 años, este paciente ingresó con fractura. Afortunadamente, pues, ya pasó a otra sala, en la cual está siendo vigilada por todo el personal, pendiente para que se le realice cirugía. Y el único adulto que fue trasladado, de 40 años, este paciente ingresó en un estado bastante crítico de salud y de manera preventiva fue entubado. Él se llama Levi Joel Figueroa, de 40 años. Él ingresó con fractura en brazo, evaluado por el Departamento de Neurocirugía, asimismo por maxilofacial. Muy
Bien, esto pues son 3 niños, un adulto, y de este niño que no se conocía si la mamá había fallecido en el accidente, ¿qué se tiene de información? Sí, a raíz bueno, lamentamos, ¿verdad?, profundamente que se haya suscitado este accidente en Copán. Mencionar que uno de estos niños, su mamá lamentablemente fallece, y se trata de este joven de 15 años que su mamá falleció. Él se encuentra acá hospitalizado, ha evolucionado de muy buena manera. Los demás familiares han venido a visitarlo. Todos los pacientes tienen la visita de sus familiares, y esperamos de que sigan evolucionando de muy buena manera para que pues puedan ser dados de alta en las próximas semanas. Muy bien, declaraciones de la relacionadora pública de este Hospital Mario Catarino Rivas, Miriam Cardona, con la información actualizada de estas personas que se encuentran hospitalizadas en este lugar después de este trágico accidente sucedido en Copán. Con este informe retornamos a estudios. Gracias, Cristina. Y cambiando de noticias en cuanto al clima en el país, ya inicia el periodo de canícula en Honduras. ¿Qué precauciones se tienen que tomar mediante esta temporada? Nuestra compañera Berenice Amaya se encuentra al habla con parte de la vocería de Senaos Copeco para darnos mayor información. Con usted, Berenice Amaya. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, en estos momentos me acompaña Mario Centeno, quien es pronosticador de Senaos Copeco, para que él nos amplíe información en torno al tema de la canícula. ¿Esta ya ha dado inicio y en qué consiste? Sí, muy buenas. Bueno, primero la canícula significa una disminución en las lluvias. No es que para de llover por completos, no, sino que las lluvias tienden a ser más aisladas en cuanto a su tiempo y en cuanto a su duración. Sí, el Departamento de Climatología decía que ya esta semana empezaríamos a sentir los efectos de la canícula. Ya hemos tenido pues días con muy poca lluvia o días sin lluvia. Es por eso que el día de hoy y el día de mañana, por ejemplo, tenemos muy pocas probabilidades de lluvias a nivel nacional. No tenemos ningún fenómeno que venga a provocarnos lluvia. Únicamente tenemos entrada de humedad del Caribe, y esta nos podría generar precipitaciones, pero en sectores como el oriente, en sectores del norte, no a nivel nacional, sino que únicamente para esas regiones. Igual el día de mañana vamos a tener condiciones muy similares, que esta humedad generalmente nos deja lluvias en horas de la tarde o en horas de la noche. No son lluvias fuertes, no son lluvias con acumulados bastante altos, no, son lluvias por lo general de carácter débil, rápidas. Podríamos tener algo de actividad eléctrica aislada generadas por la misma humedad y por el mismo calentamiento que se genera en horas de la mañana. Para esta semana, para finales de semana, sí vamos a tener mejores probabilidades de lluvia. Vamos a tener una onda tropical sobre el territorio nacional, y cuando tenemos fenómenos como ondas tropicales sobre el país, generalmente lo siente todo el territorio nacional, dejando lluvias de débiles a moderadas. ¿A qué se debe esta condición del clima? Bueno, si la canícula, acordémonos que es todos los años. Por lo general, la canícula se da de mediados de junio a mediados de agosto, pero este año pues ya se miraba que podría empezar antes de la mitad del mes. Es por eso que el Departamento de Climatología dijo que en esta semana ya podríamos ir sintiendo los efectos de la canícula. Muchas gracias a Mario Centeno, pronosticador de Senaos Copeco, quien nos amplía esta importante información. Retorno con ustedes, compañeros, al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice, por esta importante información. A todos los hondureños siempre a tomar precauciones, estar muy atentos a las redes sociales de BTV, donde le dejamos ver el sistema de alerta por parte de Copeco. Así es, y a las 7 de la noche nuestra emisión estelar. La licenciada Janet Flores poniéndonos al tanto de lo que ha ocurrido durante el día. Desde ya están invitados. Que tenga una muy productiva tarde. Hasta mañana.